Agradecidos una vez más por su amable sintonía. Christ Dynasty Church y nuestro programa Cristo en Casa. Estamos y estaremos siempre a vuestro favor. Cristo, sabiduría de Dios. Entendamos que la sabiduría de Dios es Dios mismo. Porque así está escrito. Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. Por lo tanto, la voz de Dios, que es su voluntad, hablada, declarada por Él mismo, porque Él es la verdad, Él es la justicia, Él es el amor, o más bien Él es amor, Él es justicia, Él es verdad, y Él es el camino que cada uno de nosotros, los seres humanos, debemos de seguir, debemos de caminar. Eso significa que es un estilo de vida, que ese camino tiene un principio y tiene un final. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios y es Dios. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo tomó un cuerpo humano y adoptó el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, el que nos redimió y el que dio su vida por cada uno de nosotros, liberándonos de las garras de Satanás. Y además de la sentencia que estaba sobre cada uno de nosotros, y al término de nuestros días, después de morir, ser sepultados o enterrados, tenemos que presentarnos delante de Dios en un tribunal supremo. Y ahí van a salir todos nuestros trapitos a la luz. Te guste o no te guste, todo lo mal hecho que hemos hecho y aún lo bueno se dará a conocer. Y todas las porquerías que hemos hecho en el poco tiempo que tenemos de vida y existencia en este planeta, ahí va a salir a la luz todas las porquerías que hicimos. Pero ya va a ser muy tarde porque ese juicio ya nos van a declarar culpables. Y aquellos que seamos declarados culpables, la sentencia que es ir y acompañar en el tormento que ha sido especialmente preparado para Satanás, que ese ser espiritual, después de tener el privilegio más grande que ningún arcángel en el reino de los cielos tenía, renunció a ello porque no quiso darle la honra y la gloria a un Dios que en su voluntad decidió formarse un cuerpo humano y reinar en ese cuerpo humano a todo el universo, a todas las galaxias y todo lo que existe más allá del Sol, más allá de las estrellas. Lo visible y lo invisible, Él lo ha creado. Y lo ha creado con un solo propósito. Que Él y solo Él reciba la gloria y la adoración de su creación. Porque es su voluntad y es soberano y puede hacer en su creación lo que se le plazca.
Pero en esa, ¿qué podré decirle? En esa situación tan especial, él decidió que en un cuerpo humano recibiría esa gloria, ese honor, esa adoración. Y nos crió a nosotros, los seres humanos. Fíjense nada más, qué detalle tan grande, tan hermoso. Es parte de la razón por la cual existimos. Que Dios en su magnificencia decidió tener un cuerpo humano, que ese cuerpo humano participara de la excelencia de su santidad, de la excelencia de su naturaleza como Dios, que tuviese imagen y semejanza de Él, y que en esa imagen y esa semejanza Él, en lo que podemos llamar teocráticamente, delega en el hombre la responsabilidad de cuidar y velar. Hablaremos primero por el planeta. Físicamente, el ser humano necesitaba un lugar en el cual el desarrollo físico, la inteligencia que Dios proveyó al ser humano y todas las facultades y habilidades que como ser humano tenemos, pudiesen desarrollar en plenitud en este planeta. Le proveyó de un aspecto importantísimo en la vida del ser humano. Le llamamos oxígeno. Somos seres que consumimos oxígeno para poder vivir. Ese oxígeno entra por nuestra nariz, pero Él decide darnos otro tipo de oxígeno mucho mejor. Y el primer hombre que se paró para ese propósito, le puso por nombre Adán. Así como el oxígeno entra por nuestra nariz, Dios sopló aliento de vida sobre la nariz de Adán. Y entonces Adán se convierte en unas dos partes interiores que no se ven, que son naturaleza de Dios, que proceden del alma y del espíritu de Dios, para darle al hombre una participación celestial y el hombre pudiese concebir en su forma de vida la imagen y la semejanza de su Creador. El soplo de vida de Dios sobre la nariz de Adán tiene un gran significado. Poco habla la iglesia de eso, porque ese soplo es el respirar de Dios. Y se lo voy a poner desde este otro punto de vista. Tú que dices que si no está escrito, no es bíblico. Hay una porción en la escritura que nos dice que todas las cosas subsisten por Él, en Él, para Él.
Subsistimos porque el respirar de Dios, ya que Él es vida, toda su creación en ese respirar están recibiendo vida. Y hay otra porción de la Escritura que dice que todo lo que respire alabemos a Dios. Él nos sostiene con su respirar. Ojalá entiendan lo que les estoy diciendo. De parte de Él, no de mi parte. Para que entendamos la maravilla de lo que Él es y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Nos dio la oportunidad a través de Adán de permanecer en el estatus de vida que Él nos ha dado o que le dio a Adán. Vivir en la santidad y en la presencia de Dios eternamente. Pero Él quiso comprobar qué tan fiel sería el hombre y la mujer en obedecer sus leyes. Y solo les puso una sola condición. Plantó 2 árboles en el huerto del Edén. Uno de ellos simboliza el árbol de la vida y otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le advirtió a Adán que si él cambiaba su forma de vivir, la legitimidad de la voluntad de Dios hacia él y hacia Eva, porque les dijo, de todo árbol del huerto vas a poder alimentarte. Todo es bueno para que comas, excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú cambies tu forma de pensar y de ser, que significa ese árbol de la ciencia del bien, ciencia es sabiduría, es conocimiento, contrario a la ciencia y conocimiento y vida de Dios, puestos simbólicamente en el árbol de la vida, donde la respiración de Dios da vida a todas las cosas. Adán, que fue entrenado y capacitado para que siempre se alimentara y viviera sin problemas en la sabiduría de la ciencia del árbol de la vida, rechazó esa benevolencia de parte de Dios y por primera vez el derecho que Dios le dio de hacer sus propias decisiones a través del libre albedrío que le estaba dando, porque le estaba dando un libre albedrío de escoger entre una sabiduría corrompida y una sabiduría pura, santa, recta. Ahí Adán, por primera vez, hizo el error más grave de su vida. Tomó parte en su decisión y eligió la sabiduría satánica que estaba escondida en el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y por esa desobediencia, porque él sabía exactamente las consecuencias, ya que le dijo Dios que al alimentarse de ese árbol iba a morir. Y Dios le había pasado como una película todos los sucesos que tendrían que ocurrir cuando él se alimentara de ese árbol, o se alimentara su conocimiento de una sabiduría corrompida. Lo llevaría a la muerte, pero no tan solo a la muerte física, sino la separación eterna entre él y Dios, porque Adán convivía con Dios cara a cara, hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje, y mientras estuvo él en comunión con Dios, su vida era un ensueño, pero una vez que se alimentó del árbol de la ciencia del bien y el mal, el ensueño cambió por pesadilla. Esa pesadilla la estamos viviendo todo ser humano, porque la genética de Adán en su descendencia, que viene siendo todo ser humano, pagamos las consecuencias de la desobediencia de Adán. Eso ocasionó que Satanás se posesionó no tan solo del pensamiento, sino lo más interesante es que Satanás sabía que Dios había decidido habitar, morar, reinar a través del corazón del ser humano, ya sea mujer, ya sea hombre. Y ahí reinaría a todas las naciones y a todo el universo. Satanás se negó a darle la gloria y la honra a un Dios hecho carne, porque de acuerdo a su criterio, él era superior, era un ser celestial. El ser humano, un ser terrenal, hecho del polvo de la tierra, insignificante para las condiciones en que él estaba, y decidió no darle a Dios el lugar que le corresponde. Se desata un combate entre los ángeles que apoyaban a Dios y los rebeldes. Y esos ángeles rebeldes, que era una tercera parte de toda la creación de ángeles, sufrió la derrota y la conversión de ser celestiales, dignos de estar en la presencia de Dios. Ahora estaban enclaustrados en un abismo de oscuridad y tinieblas, pero ya su apariencia de ángeles cambió totalmente a cuerpos que es difícil explicarlo. La belleza que tenían se convirtió en fealdad, horribles, horripilantes, monstruos, demonios, que no hay palabra para podérselos describir. Fueron arrojados en esa batalla a la tierra. En principio habitaban en los aires y todavía habitan ahí. Pero cuando hubo seres diferentes en esta tierra, y hablo diferentes porque los seres humanos somos diferentes a todos los demás
criaturas. Seres que en el propósito de Dios es que seamos imagen y semejanza de Él. Recipientes de su gloria, de su deidad, de su naturaleza, de su autoridad como soberano. Se cambió totalmente el papel. Satanás aprovechó la oportunidad y engañó a Eva, porque Eva todavía estaba en un proceso de entrenamiento y capacitación de su marido. Y había partes débiles porque todavía no había sido capacitada totalmente por Adán, que era la responsabilidad que Dios le dio para permanecer y tener una familia, para llamarles hijos de Dios. Eva fue sorprendida y fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán por su propia voluntad decidió quedarse con su mujer, obedecer la voz de su mujer, que así se lo dijo Cristo, porque Dios es Cristo. Y así le dijo Dios: por haber escuchado la voz de tu mujer, maldita será toda la tierra y todo ser humano. Esa maldición y esa sentencia cayó sobre toda la humanidad. Y el mundo vive bajo el engaño que ha puesto Satanás a través de todas las formas y sistemas que el hombre requiere y necesita para existir en este mundo. Todo eso es una falacia, es una mentira, es un engaño. No es la voluntad legítima de Dios. El hombre corrompió su sabiduría como Satanás corrompió la suya. Y toda esa sabiduría que estaba ungida de parte de Dios en Satanás, la ha usado en contra de su Creador, de su Dios y Señor. Porque ahora aquel que se negaba a darle la adoración a Dios es el más obediente. Ahora se inclina a él y le dice: sí, Señor. Y hay de él si no lo hace. El ser humano cayó cautivo, preso de todo el engaño, toda la mentira y todo lo que Satanás practica, y es lo que practica el hombre. Porque el cuerpo humano fue diseñado para expresar y exponer lo que internamente es en el alma y en el espíritu. Este cuerpo es solamente el envase donde de ahí existe lo bueno o existe lo malo, y está en ese envase decidir si viven lo bueno o viven lo malo. Ya el ser humano sabe lo que es lo malo, lo bueno casi no lo sabe, porque son raros aquellos que practican la verdad, la justicia, el amor y la misericordia de Dios. Los hay, porque Dios tiene remanentes. Pero en la totalidad de los seres humanos que habitamos en este planeta, no conocemos a Dios. Satanás se ha encargado de borrarlo del mapa. ¿Cuántos aparentemente científicos o gentes disque intelectuales
no creen en la existencia de Dios. Son millones de personas que niegan la existencia de Dios y están en contra de aquellos que hablan de la existencia de Dios. Pero hemos sido tan brutos como Adán y como Eva, que la existencia de Dios la hemos convertido en una doctrina, en un dogma religioso. Y ahí está el acabose. La misma religión crucificó a Jesucristo porque él decía que su padre era Dios. Y la religión, fanáticos, declararon que era mejor que un hombre muriera y no que toda la nación cambiara de bando. Y inventando infinidad de mentiras y engaños, se aprovecharon de la política para con ello finalmente destruir a Jesucristo. Ya que Pilatos, que fue el juez que lo sentenció a la crucifixión, no encontró en él absolutamente culpa alguna, pero la religión encontró algo interesante. Le dijeron a Pilato: nosotros solamente tenemos un rey y ese rey se llama César. Él se ha declarado rey y está contra las leyes de César, porque solamente César es el único emperador a quien reconocemos. Y si él sabe que tú estás de parte de él, vas a perder el hueso. Era el gobernador de aquella área. Representaba al imperio romano en la tierra de Israel. Y no le convenía ser enemigo de César. Y ustedes entienden un poquitito lo que estamos diciéndole. ¿Quién era el rey? Que le pusieron el nombre de César. El rey que imperaba no era César, era Satanás. Y el pueblo de Israel se maldecía a sí mismo cuando les dijo: no reconocemos a otro rey, solamente a César, reconociendo a Satanás como su rey y su emperador, rechazando la deidad de Dios en la persona de Jesucristo, porque estaban entenebrecidos de su entendimiento. Fanáticos de su religión, y acabaron con la vida de aquel santo, de aquel justo, que no le encontraron absolutamente ninguna culpa, y lo crucificaron. Pero todo estaba en el plan de Dios, porque ese acto de amor de Jesucristo, de haberse entregado a la muerte, porque cuando lo aprendieron, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Dejen libres a estos que están conmigo, porque el que buscan, me buscan a mí, aquí estoy. Y un traidor de sus propios
discípulos había señalado de qué manera lo entregaría. Con un beso. Besa a Jesucristo y con eso está declarando que Él es a quien deben de apresar. Arrestan a Jesucristo y lo llevan a juicio, no encontrando absolutamente nada en aquel juicio. Y como les he narrado, la maldad encontró la manera en la política. Y aquel varón llamado Pilatos no tuvo más remedio más que aceptar lo que enardecida la multitud le gritaba: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y él se lavó las manos y dijo: ustedes son los encargados y tienen la culpa de este justo, yo me lavo las manos. Y aquella muchedumbre gritó: sobre nuestros hijos caiga la culpa de lo que estamos haciendo. Solitos se maldijeron y todavía sigue el pueblo de Israel bajo la maldición que ellos mismos echaron, porque hasta la fecha no están unidos todavía. Dentro de ellos hay diferencia en su forma de su religión. Hasta que se cumplan los días en que ya está a punto de que se cumpla. Se les van a abrir los ojos y les va a caer el velo de la incredulidad. Y se van a convertir a Jesucristo hasta que el anticristo haga las cosas que debe de hacer antes que se suceda. Porque todo el pueblo de Israel está llamado a convertirse en cuando se cumplan las promesas que Dios ha hecho para el fin del mundo. Y ya estamos a la puerta de que eso suceda. Este ministerio se está levantando en el nombre de Cristo para advertirle que el juicio de Dios está cerca y que estamos todavía en el momento de recibir en el periodo de gracia, que es una especie de amnistía, en donde en esa amnistía perdonan Dios perdona todas las faltas que hemos hecho y pecado contra Él. Nos limpia de toda culpa a través de ese acto de Jesucristo que se entregó por nosotros a la muerte, y una muerte horrible, de los tormentos inventados por el hombre. La crucifixión es uno de los más desastrosos. No tienen idea de lo que padecen de dolor aquellos que son crucificados. La iglesia no practica la verdad que está en el árbol de la vida, está practicando más a favor del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque aunque predica Jesucristo, lo predica en emociones. Destaca todas las virtudes de Dios y lo que hace es motivar a la grey, a las congregaciones, en las diferentes denominaciones. No estamos señalando a una sola en especial. Todas están cortadas por las mismas tijeras del sastre. Hombres y mujeres viviendo en la religiosidad de sus denominaciones.
Tú que dices que todo lo que está escrito, si no está escrito en la Biblia, no es bíblico. Si recuerdas que dice en la Biblia, de un solo Señor y Dios, de un solo bautismo, de una sola fe, de un solo Padre y Señor de todas las cosas, en un solo Espíritu. Búscalo y vas a ver el significado de lo que te estamos diciendo. No, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy metodista, yo soy, pongan las denominaciones que tengan, el cuerpo de Dios dividido, no unido. Una denominación con otra no se tolera. Están en discrepancia. Una iglesia no permite que vayas a la otra si no lleva la autorización de tu pastor. Si te cambias de iglesia, tienes que llevar un documento donde tu pastor te autoriza para que vayas a ingresar a otra denominación. Puro legalismo. ¿Qué acaso en esa Biblia no está escrito que, hijo mío, dame tu corazón? Sencillo. Está lleno de dogmas, de reglamentos internos hechos por el hombre. En la Escritura te dice muy claro que maldito es el hombre que confía en el hombre. Ten cuidado con lo que haces. Despierta tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Cambia del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la sabiduría corrompida en la que estás viviendo, a que cambies al árbol de vida, que es la sabiduría de Dios, la que te hará prosperar, la que te hará hacer cambios radicales en tu vida y en tu familia. Deja de ser hijo de Satanás y conviértete a hijo de Dios, en la plenitud de Cristo, en la comunión y la unidad del Espíritu Santo. Bendiciones.